Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Agradezco de todo corazón y a Dios primeramente y después a ustedes por estar en sintonía cada vez que vean estos videos. Gracias porque es una bendición para mí también saber de ustedes. ¿Ok? No es solamente el hecho de que estemos aquí. No, el hecho es que podamos interactuar uno con el otro. ¿Verdad? Esa es mi oración y eso es lo que yo les pido a ustedes. Este es su programa, El Despertar del Alma. Es un programa de video donde trato de ser descendiente con ustedes con las preguntas que tienen, quizás sobre el diezmo, esta vez lo que vamos a continuar. Y porque hay mucha gente que tiene muchas preguntas, que me presionan por el diezmo, que por qué el pastor habla mucho del diezmo, que por qué esto, que por qué lo otro, ya no estamos bajo la ley, por lo tanto el diezmo ya no hay que darlo. Y bueno, una serie de preguntas que surgen y que muchas veces, ah, en lugar de contestarse, confundimos más, ¿verdad? Y algunos no mencionan nada de eso porque pues no les conviene. Creo que tienen algún interés personal en estar recibiendo dinero, ¿verdad? Porque ese es principalmente ¿cómo se llama? El propósito de muchos, ¿verdad? No solamente ah, de los demás pastores, ¿verdad? Que están confiando en Dios. Así que vamos a continuar con este programa, el, el, el diezmo. Y yo recuerdo que les había mencionado que el texto que yo agarré para poder llevar a cabo este programa o este tema, está basado en el capítulo 23 de Mateo, el verso 23. Usted lo puede buscar en su Biblia esa es la base que yo tengo, ¿verdad? Hay muchas otras, no pienses, es algo que yo creo que tiene una cierta relación para las preguntas que hay acerca de que si se paga o no se paga. Entonces, uh, vamos a leer ese texto nuevamente y entonces continuamos. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario, ¿verdad? Está diciendo que esas cosas son necesarias hacerlas, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es aquello? El diezmo. Porque dice, hay de vosotros fariseos y escribas hipócritas que diezmáis. O sea, ellos ponían interés en eso. Ellos tenían interés en diezmando eso, pero se quedaban con todo lo demás. Desfalcaban lo que llevaban al templo de prendas y diezmos y ellos, para ellos solos, mírenme los huesos, se ponían gorditos. Así que cuando tenemos también que mencionar acerca de esto como a través de la historia nos damos cuenta de que Abraham, estamos hablando de allá por Génesis capítulo 6, pero, y yo creo que es aquí lo tengo todavía es el capítulo 13 y donde habla acerca de cómo Abraham
le dio los diezmos a Melquisedec. Una de las cosas por las cuales Abraham, pienso que era un hombre inteligente, un líder, y, y tenía una familia grande, una tribu grande, y a la vez tenía muchas posesiones, muchas vacas, caballos y ovejas y todo. O sea, allá no podía plantar tierras y esperar la cosecha. Quizás podrían hacer muy poco, pero de todas maneras no podían ser tan agricultores como en otras áreas, ¿verdad? Como un poco menos áridas que Israel. Israel es prácticamente un lugar árido que a estas alturas uh, en Israel han hecho avances tecnológicos de la ciencia en los cuales han producido y están produciendo hortalizas en medio del desierto. Quien ha empezado también ese tipo de práctica o de proceso o de proyecto es China. Está convirtiendo el desierto en algo bastante bonito, ¿no? Muy, mucha vegetación ahora, pero han sembrado árboles por año, ¿verdad? Y son cuadrillas de gente que va y llevan y empiezan a sembrar, es como un trabajo. Entonces, uh, no es imposible hacerlo, ¿verdad? Es cuestión de que preparar bien la tierra y prepararla con agua. Y yo creo que la tierra es agradecida y puede dar el fruto el cual uno siembra. Entonces, como decía, Abraham era un hombre que había peleado antes de conocer a Melquisedec, había peleado mucho. Lot y el hijo de su hermano y todo eso habían tenido problemas con otras tribus y lo llevaron preso y Abraham lo rescató y todo eso y después después de todo ese problemón que tenía acerca de tanta guerra con otras tribus, Abraham decidió regresar a Aram. Entonces ahí mismo el rey de Babilonia llegó y le dijo, ¿verdad? Que pues que él había perdido y se sentía, pues de modo, no podía contra ellos. Entonces, todo lo que Abraham había tomado de los babilónicos, se pusieron de acuerdo y le regresó a tal caso que le dijo, ni un cinto, ninguna atadura de tu calzado me voy a quedar con él. Después no digas de que yo me quedé o yo me hice rico contigo. Entonces Abraham ya era rico, inmensamente rico. Entonces, en esa posición conoció, uh, supo del rey de Salem. Y él fue allá y conoció a Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué dice que la Biblia que tomó pan y vino? Y el pan y el vino demuestran en la misma presentación de Jesús en la última cena, donde él toma pan y vino con sus discípulos. Entonces, Salem expone unas palabras para Abraham y le dice que él va a ser aquí, que él va a ser allá, que él es escogido y él es está haciendo las cosas bien y entonces Dios lo va a bendecir mucho, Dios lo va a acompañar a donde vaya, Dios lo va a defender. Y total que Abraham, después de oír todas esas promesas de parte de Melquisedec, que es el tipo de Cristo, ¿verdad? Un sacerdocio perfecto que el de Melquisedec. Entonces, lo que hace Abraham es darle los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, de todo lo que tenía.
Óigale bien, Melquisedec, Abraham era rico. Nadie le dijo a Abraham, no hubo ni siquiera mención de diezmos en todo lo que estaba pasando a Abraham. Nada. ¿Cómo supo Abraham que tenía que diezmar de todo lo que tenía? Una de las bases que yo he tenido para hacer esto es que Abraham estaba profundamente agradecido con Melquisedec. ¿Por qué razón? Porque le dio un montón de promesas. Se las dio y todas esas promesas se iban a cumplir porque estaba hablando el sacerdote perfecto de la orden de Melquisedec, Abraham. Entonces Abraham entendió que él era un sacerdote perfecto, no como los que él tenía. Entonces él decidió, dijo, pues estoy agradecido con lo que he recibido, con las bendiciones que Dios me ha dado. Por lo tanto, yo voy a diezmarle a Melquisedec el sacerdocio perfecto de la orden de Melquisedec, y le dio el diezmo de todo lo que tenía. Como puede ver usted, gente que me está oyendo, Abraham no tenía ley, no estaba bajo ninguna ley para decir que Abraham tenía que pagar los diezmos porque estaba bajo la ley. No, la ley se dio muchos años después. Entonces, a pesar de que varios personalidades bíblicas en ese transcurso de tiempo antes de la ley diezmaban a Dios. No diezmaban porque estaban bajo la ley y la ley los obligaba, no. Todo tenía un patrón o un sinónimo o un común denominador. Y ese común denominador era agradecimiento. Su alabanza era ofrendarle a Dios. No era el hecho de que alguien lo no, era como el concepto mismo de dar, era para ellos una alabanza hacia Dios. Porque Dios es merecedor de toda alabanza. Y cuando digo alabanza, no digo canciones, ¿no? No estoy hablando de música, estoy hablando de alabanza, alabarle, decirle lo grande que es Él, lo poderoso, lo inmenso, lo grande que ha sido siempre Jehová de los ejércitos. Nunca va a pasar su memoria de los humanos ni de los que lo conocemos a Él. Siempre vamos a estar pendientes de Él, pendiente de lo que Él dice, pendiente es como está Él con nosotros. Fiel es para cumplir su palabra en nosotros. Entonces, de ahí viene el tiempo, como dije, de Moisés. Y es un tiempo muy, muy difícil de Moisés cuando empieza a gobernar a una nación que es numerosa. A Moisés le tocó pesado, pero gracias a Moisés tuvo una educación muy especial ¿cómo se llama? Con los egipcios. Él estudió, lo prepararon bien, lo hicieron príncipe de Egipto. Y no cualquiera van a ser príncipe de Egipto. Se supone que dicen, según algunos peritos, que Moisés era arquitecto y él construía pirámides, construía templos, construía villas, construía todo para los egipcios. Era un arquitecto inteligente, estudiaba, tenía cerebro. No era cualquier cosa, no era como dicen por ahí,
cualquier cinco de yuca. Ay, ay, ay. Con los dichos, no era cualquier cosa, pues, ¿verdad? Entonces, llegó el tiempo de Moisés. Se movieron de diferentes lugares y siguieron. Hasta el día en que Dios le permite a Abraham construir y le da las medidas para construir el tabernáculo para Dios. Allí empieza el escogimiento y la repartición, no de objetos, no. Cuando digo repartición es acerca de delegar, ya ordenando esa congregación. Dicen algunos que eran 6 millones de judíos. Dios mío. Gobernar a 6 millones de judíos, 6 diferentes, 12 tribus. Eran pueblos ya. No eran, no eran 20, 30, 40, no, ya eran pueblos, ya eran ciudades. Podían formar ciudades y era demasiada gente. Entonces, cuando eso llega a suceder, Dios ya termina Moisés el tabernáculo y todo, Dios le da las medidas y todo. Inclusive también ponen el arca del pacto. Está las piedras de la ley que Jehová le dio a Moisés, la vara de Aarón y maná del cielo. Y entonces lo taparon y esa tapadera tenía dos querubines encima que estaban en vigilancia de lo que había en el arca. Entonces, algunos de esos, ¿cómo le llamamos a eso? Mentirosos, pues. Conspiración, de esos que hacen conspiraciones, que dicen aquí, dicen allá y que creen que es así. Dicen que la arca era una batería. El soldado que murió después de que trasladaron el arca de donde estaba cuando David fue y la pusieron en una carreta, entonces venía jalado por unos bueyes. Entonces en una de esas la carreta se desbalanceó por una piedra y el soldado que venía al lado cuidándola y le hizo así. Dice que pues quería detenerlo, pero en realidad no sé si fue simplemente la acción de defensa, ¿no? Y que lo electrocutó ahí mismo. Dios, entonces dice, Dios no necesita ayuda. Y eso es verdad. Hay algunos dichos que dicen, ayúdate que te ayudaré. ¿Verdad? No, Dios está esperando que a ver qué haces. Y si va bien, pues te echo la mano. Si no, pues olvídate. Ahí ve cómo te arreglas, pero yo no te ayudo. No, Dios no necesita ayuda de nadie. Él sabe lo que hace, él sabe el control que tiene y por lo tanto no necesita ayuda de nadie. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo. Por lo tanto, uh, vemos que el arca está hecha ya. Y entonces Dios elige a una tribu para el sacerdocio. Y le dice a Moisés que ha elegido la tribu de Leví para que cuiden del templo, para la administración y para todo lo que se tenga que hacer en los sacrificios, para hacer todo lo que está indicado, porque todas esas cosas que Moisés hizo en el templo, Dios se las escribió a él, se las dio a Moisés. Y dentro de todo ese montón de estatutos que le dio a Moisés, le dijo, esta tribu no va a trabajar, no va a sembrar, no va a crear ganado, nada, nada. Ellos se van a dedicar al templo. Y como se van a dedicar al templo, las otras 11 tribus van a cuidar de ellos, de la tribu de Leví, con sus diezmos y ofrendas.
ya sea que diezmaran caballos, ya sea que diezmaran vacas, ya sea que diezmaran becerros, ya sea que diezmaran frutas, lo que sea, era para la tribu de Leví. Y ahí sí Dios lo hizo ley. Porque si no lo hace ley, la tribu de Leví hubiera desaparecido de hambre. Entonces, como dije anteriormente, el momento de dar el diezmo o la ofrenda no es en base a una ley, es en base al agradecimiento y al deseo de honrar a Dios porque Él es bueno con nosotros. Cuando yo dé mi diezmo, le digo gracias Señor, porque si tengo vida es gracias a ti. Porque si como en mi casa es gracias a ti. Porque si tengo salud es gracias a ti. Porque si me inspiras, si me das ánimos, es gracias a ti. Dios no quiere tu dinero, ¿entiende? Pero sigue la misma regla que nosotros, los que trabajamos, tenemos que llevar, ayudar a la iglesia donde yo me congrego. Vaya, lo vamos a poner así. El tabernáculo donde yo me congrego, hay sacerdotes y el sacerdote es el pastor. Hay otros sacerdotes que sirven ahí como diáconos y quieres y todos los que tienen cargo para dirigir las congregaciones. Ellos reciben los beneficios de lo que la iglesia en general da. Que hacen mal uso muchas veces de lo que se da, como en los fariseos. Hay malversación de fondos, todo para acá, menos para allá. Entonces, uh, no nos extrañemos que las mismas cosas que pasaron en aquel tiempo pasen ahora. El dinero, como dijo el Señor, es la raíz de todos los males. ¿Verdad? Dice, es imposible que no es imposible, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le gusta, míreme, la mula. Hace, Dios hace demasiado hincapié en dar. A la vez, muchos cristianos rehúsan someterse a las exhortaciones bíblicas acerca de hacer ofrendas al Señor, diezmar o dar. Debe ser un motivo de gozo y una bendición. Lamentablemente, eso no es siempre en el caso de la iglesia de hoy. Diezmar es un concepto del Antiguo Testamento. El diezmo era un requisito en la ley de los israelitas. Debían de dar el 10% de las cosechas que cultivaban y del ganado que criaban al tabernáculo, templo, Levítico 27:30. Números 18:26, Deuteronomio 14:24, Segunda de Crónicas 31:5. En realidad, la ley del Antiguo Testamento exigía múltiples diezmos, uno para los levitas, otro para el uso del templo y las fiestas, y otro para los pobres de la tierra, lo cual habría elevado el total alrededor del 23.3%. Algunos entienden el diezmo del Antiguo Testamento como un método de tributación, perdón, para cubrir las necesidades de los sacerdotes y levitas en el sistema de sacrificios. ¿Ve? Sí, después de la muerte de Jesucristo se cumplió la ley. El Nuevo Testamento en ninguna parte ordena o incluso recomienda que los cristianos se sometan a un sistema de diezmo legalista. ¿Me entiende ahora? Ok. El Nuevo Testamento en ninguna parte designa un porcentaje de los ingresos de una persona que una persona debe apartar, sino que solo dice que las ofrendas deben de ser según haya prosperado. Primera de Corintios 16:2. Algunos en la iglesia cristiana han tomado la cifra del 10% del diezmo del Antiguo Testamento y la han aplicado como un mínimo recomendado.
para los cristianos en sus ofrendas. Diligentemente y buscar la sabiduría de Dios en el tema de participar en el diezmo, cuando dar, Santiago 1.5, sobre todo, hay que dar las ofrendas con motivo de puros y una actitud de adoración a Dios y del servicio al cuerpo de Cristo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Entonces, el diezmo no es una ley. Nunca fue una ley. Fue como una adoración a Dios. Eso era todo. Si a usted en alguna ocasión le hicieron un bien, un ejemplo, usted lo que hace es que quiere retribuir el bien que le hicieron, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de agradecerle a la persona el hecho de que él hizo algo bueno por usted. Entonces, en el Señor, hasta aquí terminamos, hermanos. Vamos a seguir la próxima semana. Dios les bendiga. Les amo. No se les olvide darle un me gusta y dejar una opinión. Amén. Bye.